Bienvenidos a Café Budapest, el podcast del Juan de Mariana, en el que en esta ocasión vamos a iniciar una nueva sección que tratará sobre debates con personas que tienen posturas enfrentadas claramente para ofreceros un contraste en el que vosotros podéis decir luego cuál es la opción que más os convence. En esta ocasión tenemos a Eduardo Blasco. Eduardo Blasco es politólogo, es profesor de economía en la Universidad Francisco Marroquín, en el campus de Madrid. Bienvenido, Eduardo. Hola, Pablo. Y a su vez tenemos a Guillermo Moreno, que es argentino, va a defender una postura de Argentina desde el peronismo, entroncando con el peronismo. Guillermo ha sido consejero económico en una etapa previa, ha sido a nivel privado consultor económico financiero a nivel privado y secretario de comercio del año 2003 al 2006, si no me equivoco, Guillermo. Bueno, no importa, fui secretario de Comercio Interior, fui del 2006 al 2013. 2006 al 2013. Fui 7 años y medio secretario de Comercio, diría que en la Argentina fui el que más duré, no creo que en el mundo haya mucho que haya estado. Eso es mucho decir, ¿no? Es un poco como en Italia, ¿no? Que el que dura mucho es porque tiene algo, ¿no? Es raro, sí, en Italia dura mucho menos, pero bueno. 11 Ustedes meses. habrán tenido alguno que duró eso en la época del generalísimo, pero bueno, me imagino que del generalísimo bueno, para acá ninguno. Ahí hubo de todo y en la Primera República duraban días. Pero bueno, vamos a dividir el debate en 6 bloques que hemos definido. Para ser justos, Guillermo no conoce los temas, aunque sabe más o menos un poco la orientación general. Tenemos un tacógrafo en el cual hemos dado 25 minutos a cada uno que podrán dividir en las respuestas de la forma que prefieran. Vamos a intentar evitar interrupciones, aunque están permitidas, si son alguna acotación y demás. Y vamos a empezar hablando, haciendo una exposición cada uno de la economía que defiende. Entonces, por ser buenos hosts, ¿no? Vamos a dejar que Guillermo empiece planteando la escuela económica que él defiende principalmente y empieza a contar el tiempo. Bueno, muy bien. Obviamente nosotros casualmente mañana vamos a presentar en nuestro país el plan económico peronista y lo basamos en lo que nosotros consideramos que es la doctrina exitosa hasta el presente. Y obviamente ha fracasado el liberalismo, ha fracasado el marxismo, ha fracasado el neoliberalismo, ha fracasado la socialdemocracia, estos dos últimos de la escuela austríaca, y ha fracasado el nacionalismo de exclusión, que es el nacionalismo de categorías europeas, donde se construye la identidad de algún pueblo destruyendo al pueblo fronterizo o adversario. Nosotros somos una doctrina basada en el nacionalismo, pero consideramos nacionalismo de inclusión, aquellas doctrinas que construyen puentes entre los pueblos, sino que levantan muros, y nuestro pensamiento económico deriva del nacionalismo de inclusión, que obviamente solo podría construirse en pueblos nuevos, en los pueblos americanos, que son los pueblos mestizos. Difícil construir nacionalismo de inclusión hasta que no vean el ejemplo en los pueblos antiguos, sobre todo en los pueblos europeos, pueblos milenarios. Esto solo se podría construir como escuela en pueblos nuevos. Estos pueblos nuevos son los pueblos americanos, donde obviamente el mestizaje es el que ordena. Y a partir de ahí, el elemento ordenador de nuestra teoría del valor es la teoría objetiva del valor, no hay ninguna duda. Tenemos profundas raíces cristianas y por lo tanto te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y es lo que ordena. Naturalmente, no es como toda ciencia social, esto no es una ciencia exacta, las teorías del valor no terminan de completar, pero es la que permite mejor que cualquier otra administrar la cosa pública atendiendo al bien común, que es un concepto que naturalmente nos ordena en nuestros objetivos. Está bien, Eduardo Blasco, si quieres explicar la postura o la escuela económica desde la que vas a plantear tus premisas. Gracias. Yo defiendo la escuela de economía austriaca
la cual, a pesar de que Guillermo nos ha ligado a la socialdemocracia, a una filosofía política, esta es una escuela metodológica, dice cómo estudiar la ciencia económica y no está ligada a ninguna corriente ideológica. De hecho, pretende estar libre de valores, pretende hacer ciencia libre de valores, y lo importante para esta escuela, el objeto de estudio es la acción humana intencional, su lógica que dividimos en teoría y el pasado que dividimos en la historia. Pensamos que se pueden llegar a leyes teóricas desde la deducción, desde un axioma, que es que el individuo actúa intencionalmente para satisfacer sus fines más valiosos, economizando los medios escasos, y a partir de ahí vamos generando leyes. Para entender bien la economía austríaca me gusta hacer 4 preguntas. Lo primero es cuál es el objeto de la ciencia económica, que es la acción humana intencional. El segundo es quién actúa, el individuo. Aquí hay una gran diferencia, ya la principal gran diferencia entre la economía austríaca y la peronista, que es que nosotros el núcleo de estudio y el objeto de estudio es el individuo, que es el único que actúa. No hay tal cosa como una España o una Argentina, porque esto al final son entidades que carecen de existencia ontológica. Argentina al final lo componen el conjunto de argentinos, pero cuando se dice Argentina hace esto o Argentina hace lo otro, no está muy claro quién actúa. Luego, eso es uno de los problemas porque, bueno, Perón constantemente en sus obras, en filosofía peronista o doctrina peronista, hablaba de Argentina como un pueblo unificado que actuaba de una manera u otra, pero dentro del mismo pueblo argentino puede haber gente con intereses cruzados. Aunque él pensaba que al llegar a la clase trabajadora, que había una clase obrera que era la que todo el pueblo tenía que aspirar, pero aún dentro de la clase obrera hay gente con intereses opuestos. Hay gente que prefiere comprar más de una cosa, gente que prefiere comprar más de la otra, por poner un ejemplo muy sencillo. Y bueno, y el problema, de hecho, con el nacionalismo tan inclusivo de Perón, yo diría que al final cualquier persona puede ser argentina, porque el mismo Perón decía que solo había una clase de hombres sin importar el origen, que la única distinción radicaba entre los que eran constructivos y benefactores del país y los que no, que al final los que no se quedaban fuera de la economía peronista. La economía austriaca no excluye a nadie porque al final es una economía libre de valores, nos da igual si la gente trabaja o no, que al final va a ser persona y lo vamos a considerar igual. De hecho, la cuarta verdad del justicialismo de Perón lo que decía es que no existe el justicialismo, o sea, no existe para el justicialismo más que solo una clase de hombres, los que trabajan, pero de nuevo, vemos que aquí hay un error de base porque hay hombres que no trabajan que también hay que tenerlos en cuenta dentro del estudio de la economía. Y al ver por qué actúa el individuo, aquí es una de las otras grandes diferencias, es que nosotros creemos que actúa porque el valor es subjetivo y porque quiere mejorar su situación. Si no, ¿por qué actuaría si no quisiera mejorar su situación? ¿O por qué haría intercambios? No va a hacer intercambios con los costes de oportunidad por hacerlo. Si dos cosas tienen el mismo valor, como imagino que defiende Guillermo, que es la condición para que dos bienes se intercambien, ¿por qué alguien iba a llevar a cabo los costes de transacción necesarios para llevar a cabo ese intercambio cuando le va a costar esfuerzo? De hecho, el mismo Perón hablaba de una distribución, bueno, basada en la razón, una redistribución racional y justa, pero bueno, aquí habría que ver quién determina que es justa, quién determina que es racional y quién determina qué son las necesidades de cada uno. De nuevo, cada persona tiene unas necesidades distintas, se ve por el hecho de que cada uno actuamos distinto, compramos unas cosas distintas, veraneamos en unos sitios distintos, usamos unos servicios distintos. Entonces, eso de que venga el Estado y te diga que hay unas necesidades y te diga cuáles son las tuyas y cómo te las va a cubrir, pues ahí tenemos un problema, porque ya está el Estado decidiendo cuánto va a interferir en tu vida y siempre la tendencia va a ser a cada vez interferir más y más. Y por último, la cuarta pregunta que responde la economía austríaca es cómo valoran los humanos, y valoramos de manera marginal, subjetiva y marginalmente, que de nuevo será un punto de enfrentamiento. Y para hacer algunas críticas también a la economía peronista, pues bueno, la primera es que la decimosexta verdad del justicialismo dice que el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y está al servicio del bienestar social. Pero claro, eso es como no decir nada. Eso podemos estar incluso de acuerdo porque al final el capital, si está a manos de los capitalistas, va a estar al beneficio social porque va a estar intentando cubrir la mayor número de demandas posible para el capitalista poder hacerse con cuantos más beneficios mejor. Entonces, vemos que hay sitios donde vamos a estar de acuerdo, pero simplemente la economía peronista estaba equivocada al pensar que esto sería algo malo, que la economía estuviera, o que los capitalistas fueran los que estuvieran dirigiendo un poco la economía, porque lo hacen con el objetivo de obtener mayores beneficios. Luego, otra cosa en la que creo que se equivocaba Perón es que decía que el hombre y la máquina en la economía capitalista son mercancías cuyo valor está sujeto a la oferta y la demanda, pero no, el hombre no es una mercancía.
El hombre es objeto de derecho y por tanto no es mercancía, no se intercambian hombres con hombres. Y él pensaba que en la economía peronista el trabajo no era una mercancía, sino una fuerza humana que se tendría que organizar y administrar como tal, como fuerza humana, pero al final es simplemente una manera de decir lo mismo que es lo que tenemos ahora. Es decir, que creo que gran parte de la economía peronista no está muy clara y viene a decir lo mismo simplemente con otras palabras. Por eso el mismo Perón decía que la economía peronista era un punto medio entre la economía individualista y la economía colectivista, que al final es como no decir nada, o sea, un punto medio donde te quedas. Si no especificas exactamente dónde te quedas, pues no está muy claro. Y por último, acabar con una frase de Perón, que era que el peronismo es una cuestión del corazón más que de la cabeza, y efectivamente es más del corazón, de los sentimientos, que de la cabeza, porque te pones a pensarlo y muchas de las cosas son contradictorias o incluso no tienen sentido. Para un momento el tiempo. Edu, has bajado de los 19 minutos, es decir, has usado 6, lo digo para que vayas organizando tus tiempos. Guillermo usó 1,5, por lo que tiene un tiempo para réplica antes de pasar al siguiente punto. Guillermo. Estoy en un debate ahora con España, te llamo en un minuto. Primero, me alegra que el compañero se haya tomado el trabajo de leer sucintamente al peronismo, lo cual lo valoro. Segundo, muchas de las cosas que dijo están decididamente mal. Por ejemplo, nosotros de la más pura tradición cristiana decimos que el todo es infinitamente superior a la parte. Nosotros decimos, y lo repito, que el todo es infinitamente superior a la parte. El todo, que es el hombre, no es la sumatoria de dos ojos, una nariz, dos brazos. El hombre es una unidad infinitamente superior a las partes que lo integran, y una sociedad también. Por eso nuestro objetivo es la vida en comunidad y la comunidad organizada. Creo que ahí tiene un desorden conceptual. Nosotros no somos marxistas. Nosotros decimos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Por eso él introdujo el tema del Estado. Me parece que ahí, obviamente, valoro enormemente cómo ha intentado penetrar en el pensamiento peronista, pero creo que se confundió. Nosotros decimos ninguna de las dos explotaciones, ni la explotación del hombre por el hombre, ni la explotación del hombre por el Estado. También comete un error, confunde capitalismo con propiedad. En ningún lugar de la teoría económica está escrito que solo una clase social puede ser dueños del capital. Cuando él habla de los capitalistas, está hablando exactamente igual que los marxistas, nada más que en vez de hablar de la burguesía, habla de los capitalistas. Los marxistas también comprendieron incorrectamente el funcionamiento de la economía y confunden la propiedad, que es stock, con el flujo que genera ese stock, que en todo caso es la rentabilidad, y finalmente podemos llegar al concepto de ganancia. Para nosotros los peronistas, que defendemos en la función de producción la existencia del capital, también decimos que puede haber tanto capital asociativo en términos de una cooperativa, o capital en manos de los trabajadores a través de sus instituciones organizacionales, que son los sindicatos. Con lo cual, el ingreso de los trabajadores puede ser sueldos y salarios, y por otro lado puede ser renta de propiedad. No en la disciplina económica, salvo cuando se asocia a una expresión ideológica determinada, el capital solamente puede ser propiedad de los capitalistas. Y aquí aclaro, Schumpeter, que son los que llevan a la expresión de la escuela austríaca, obviamente es uno de los conformadores de la socialdemocracia. La gran división en la economía tiene que ver con la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva. De la teoría subjetiva se derivan dos cosmovisiones políticas. Una, que es el nuevo capitalismo, y por eso se llama el neoliberalismo, pero es el capitalismo visto desde los banqueros, no es el capitalismo visto desde los industriales, y la expresión, entre comillas, de los trabajadores
desde la teoría subjetiva del valor, que es la socialdemocracia. Finalmente, en el transitar, los dos hicieron el mundo global a partir de la caída del muro de Berlín, cuando se impone Urbe Orbe las conceptualizaciones de la escuela austríaca y un mundo absolutamente desparejo. Nunca en la historia de la humanidad hubo esta horrible distribución del ingreso donde algunas familias se juntaban en Davos a definir lo que pasaba en el mundo. Nunca la distribución del ingreso, salvo sobre la vigencia de la escuela austríaca, fue tan desigual como ahora. Por lo tanto, el peronismo tiene principios y valores ordenadores. La justicia, la solidaridad, el amor, la trascendencia. Estos son los principios ordenadores de la sociedad. Y esos principios ordenadores de la sociedad naturalmente se vinculan con la creación. Por eso nosotros decimos que tenemos nuestras raíces greco-romanas, obviamente nuestras raíces africanas, nuestras raíces hispánicas, pero fundamentalmente también creemos en la creación. Nosotros somos los que pensamos que la libertad no es un proceso de construcción individual. La libertad tiene que ver con la creación, es Dios que cuando te da la vida te da la libertad, por eso creamos en el libre albedrío. Y en realidad decimos que el hombre es verdaderamente libre cuando tiene resuelta su base material. El hombre es libre no cuando tiene los incentivos del aparato económico, social para tomar una decisión, que son lo que dicen los austríacos. Nosotros somos los que prohijamos la verdadera libertad, diciendo que la base material del hombre resuelta es la que le permite tomar decisiones en absoluta libertad. En absoluta libertad. Que el hombre que tenga resuelto con su trabajo sus bienes materiales, y para eso necesitamos una sociedad justa, con justa distribución del ingreso, es el que puede tener la libertad de elección de, por ejemplo, decidirse por un arte que no le puede dar plata, en el cual pone su esfuerzo y su vocación. En otro caso, me parece que el hombre no es libre. Cuando el hombre toma decisiones económicas en función de los incentivos, ahí no hay libertad. Ahí tenés el perro de Pavlov, que le tocaban la campanita o le mandaban un impulso y ya podía tener. Por eso, nosotros decimos que la escuela austríaca es necesaria estudiarla. De la misma manera que un buen muchacho que juega al vóley o un buen muchacho que juega al fútbol necesita hacer abdominales. Ahora, pensar que porque tenés buenos abdominales vas a ser jugador de fútbol, buen jugador de fútbol o buen jugador de vóley, es un error garrafal. En general, los muchachos que estudian la escuela austríaca, que se estudian los primeros años de la disciplina, todavía no han evolucionado lo suficiente en su grado de madurez de la disciplina, pero ya lo van a hacer. Que es lo que yo digo en un caso típico que está pasando en la Argentina, de un dirigente político muy importante, que ustedes lo conocerán, que se llama Javier Milei, el cual digo que en términos económicos todavía está en la edad del pavo, esa edad donde los varones están entre los 12 y los 14 años, y que lleva a evolucionar. Y que en la medida en que evolucione y profundice su estudio de la economía, no hay duda, si sos buena persona, que va a terminar adscribiendo a la teoría objetiva del valor y dentro de la teoría objetiva del valor se va a ser peronista. Por lo tanto, el peronismo es el estadio de evolución de las doctrinas imperantes que en general fueron eurocentristas. Y obviamente hoy los europeos no están en condiciones de pensar soluciones por el mundo que sí las quisieron pensar, porque vos fíjate que el marxismo, el liberalismo, la socialdemocracia, el neoliberalismo, todas son escuelas europeas. Bueno, en estos momentos me parece que no están ahí los elementos ordenadores del pensamiento universal. Y sí pueden arrimarse desde estos pueblos nuevos donde se han juntado y se han mestizado las sangres y han surgido pensamientos nuevos. Y ese pensamiento nuevo casualmente es el peronismo, mucho más nuevo que la escuela austríaca, por cierto. Un momento, le quedan 15 minutos, lo digo para que se pueda organizar, ¿no? Ha introducido el tema de la teoría del valor, que yo creo que es algo donde ambos van a chocar. Edu tiene ahora mismo como 3 minutos más aproximadamente, entonces no sé, Edu, si quieres
contestar un poco a lo que ha comentado antes y ya seguir definiendo un poco tu postura respecto a la teoría del valor. ¿Te paso el tiempo? Perfecto, sí. Perfecto. Dos breves apuntes. El primero, que ha dicho que el origen de su teoría o la base de su teoría es cristiano. Pero bueno, igual que sí que hay que reconocerle que había escolásticos como Domingo de Soto, quienes sí que defendían la teoría del valor objetivo, había otros escolásticos de la misma escuela, de la Escuela de Salamanca, que defendían la teoría del valor subjetivo. Es decir, que no está muy claro cuál de las dos tiene el origen cristiano, porque había cristianos escolásticos de la misma época defendiendo las dos teorías. Teníamos a Juan de Lugo o a Covarrubias defendiendo la teoría subjetiva del valor. Así que, bueno, nosotros también podemos decir que tenemos un origen cristiano. Si eso importase, que no creo que importe, pero quiero decir que no está muy claro que el origen cristiano sea monopolio suyo. Luego, también hablar de que si, según Perón, cualquiera podía ser argentino siempre que trabajase independientemente del origen, lo mismo pasaría con las ideas, que cualquier idea puede ser adoptada por los argentinos independientemente del origen. Da igual que las ideas vengan de Europa o vengan de Argentina, por la misma razón que da igual que la idea sea más nueva, que una idea sea más nueva no significa que vaya a ser mejor. De hecho, seguramente los dos estaremos en contra del keynesianismo, la cual también es bastante reciente y no por eso lo hace más correcta que otras teorías que vinieron antes. O, por ejemplo, imagino que le gustará la versión de la teoría objetiva del valor de Ricardo. ¿Cuál es para vos la teoría del valor de Keynes? La teoría del valor, no, me refería al keynesianismo en general. Keynes sí que sí llama sin teoría del valor no hay doctrina. Bueno, no es de la misma naturaleza, Keynes es uno de los instrumentos menores para la administración de la política. Sin teoría del valor no puede haber doctrina económica. Y la teoría del valor de Keynes sí que sería la subjetiva. Sería el marginalismo de Balras, no el de Menger, pero sí. Y ahora, metiéndonos ya en la teoría del valor... No me queda claro que sea así, pero te lo acepto como definición. Yo creo que no tiene una muy clara, pero estamos de acuerdo. Vos lo ponés a Keynes dentro de tu escuela. No, dentro de mi escuela no. Bueno, dentro de la teoría del valor. Sí, eso sí. O sea, Keynes y ustedes son lo mismo en la teoría del valor. Hombre, es un hallazgo. Convengamos que para esto es un hallazgo. Una de las críticas... decimos que no tiene teoría del valor Keynes, pero vos decís que es subjetiva, yo te lo acepto. O sea, ustedes y Keynes tienen puntos en común. Sí, claro, tenemos puntos en común. Igual que tenemos puntos en común con el peronismo. Quiero decir, yo leyendo a Perón estos días... No, pero estamos hablando de la doctrina económica. Con ustedes, la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor serán de bruces, es la gran contradicción, porque si no hay teoría del valor es muy difícil seguir pensando. Por eso yo te acepto que Keynes y la escuela austríaca están dentro de la misma teoría subjetiva del valor, y desde ahí parte. Vale, pues partiendo de ahí, la teoría subjetiva del valor, a pesar de que esté Keynes y llegar a conclusiones equivocadas, es la teoría correcta, porque cuando valoramos, la manera de valorar es la siguiente: valoramos según las necesidades que tenemos y según cómo puede satisfacer. La escuela austríaca hace macroeconomía, entonces también. Bueno, no está muy claro. Según algunos no, según otros sí. Bueno, es que ese es el problema de la escuela austríaca. No terminan teniendo claro cómo funciona la vida, pero no te No, yo le puedo dar mi opinión, que es que sí que hay un apartado muy cercano a la macroeconomía, pero no hacemos macroeconomía entendida como la de Keynes, no hacemos modelos macroeconómicos a través de los cuales intentamos llegar a políticas públicas o siquiera predecir el futuro, es decir, no hacemos modelos. Sí que tenemos parte de macroeconomía porque sí que estudiamos teoría monetaria, la cual entra dentro más bien de la macroeconomía, y la teoría de ciclos, por poco que sea, son fenómenos macroeconómicos, aunque eso sí, todas nuestras explicaciones macroeconómicas tienen raíces microeconómicas. No, pero eso lo estudiás en la carrera, pero no está dentro del modelo austríaco. Pero yo te escucho atentamente, no te quiero interrumpir. Pero vale. Es un hallazgo muy importante que un defensor de la escuela austríaca diga que la teoría del valor de Keynes es la subjetiva. Es un hallazgo, pero lo tomo como tal y es muy interesante, y ahí entraron en contradicción con la macro. Digo porque finalmente, como lo que estamos viendo es el ordenamiento de la sociedad en términos de la administración de la cosa pública, entendiendo la comunidad como un objeto, por eso digo que es importante estudiar la escuela austríaca en los primeros años de la disciplina. Después viene la etapa de la madurez y viene enfrentarte a la realidad, pero te dejo seguir.
Sí, bueno, pues metiéndonos ya en las distinciones entre las dos teorías del valor, la subjetiva y la objetiva, la teoría del valor que yo defiendo es una que piensa que el valor de un bien se determina por la importancia que un individuo le da para la satisfacción de sus fines. Es decir, yo tengo unos fines, yo quiero saciar mi sed, pues según las ganas, la necesidad que tenga de saciar esa sed, voy a valorar más o menos el agua. Y sobre todo, ahora voy a hacer un par de críticas a la teoría objetiva del valor y ver por qué no tiene ni pies ni cabeza, no se puede sostener por ningún lado. Lo primero es que para que algo tenga valor, hasta los que defienden la teoría objetiva, ahora veremos si es su caso también, suelen decir que para que algo tenga valor de cambio tiene que tener primero valor de uso. Pero ¿quién decide que tenga valor de uso? La otra persona a la que se lo quiero cambiar. Es decir, aquí ya entra el subjetivismo de la otra persona, porque estaremos los dos de acuerdo que si yo me pongo que la crítica esa un poco de bajo nivel que hacen algunos de, sí, pues si yo me pongo ahora con un poco de barro, estoy 5 horas construyendo una estatua, eso va a tener tanto valor. No, tiene valor solo si alguien te lo acepta, solo si tiene valor de uso para otra persona. Pero claro, que tenga valor de uso para otra persona ya entra el elemento subjetivo de otra persona lo tiene que necesitar para saciar una de sus necesidades. Luego, podemos hablar por qué el valor, el trabajo se tiene que medir, o sea, el valor, perdón, se tiene que medir en trabajo y no otros elementos en común. ¿Por qué no en propiedades naturales como es el peso, la superficie o la energía que se necesita para producirlo? En vez de las horas de trabajo totalmente incorporadas que tengo un bien, ¿por qué no la energía que ha necesitado? Porque así no solo se incluye el trabajo humano, sino también el animal o los robots. ¿O por qué no lo medimos según la escasez? Porque si tenemos algunas mercancías que sí que pueden explicar su valor por las horas de trabajo necesarias para producirlas, y hay otras que no, por ejemplo, los dos estaremos de acuerdo que un cuadro de Picasso no se va a medir o no depende de las horas de trabajo, ¿no? Yo me puedo echar las horas que sea, que no se va a valorar lo mismo que un cuadro de Picasso. Es decir, tenemos unos bienes que sí que se rigen por la ley del valor trabajo, pero otros que no. Entonces, no puede ser que haya un tercer elemento, otro elemento en común que junte estos dos bienes, que sea la escasez relativa, que sirva para saciar las necesidades, que al final es lo que dice la teoría subjetiva del valor. Luego, un par de preguntas que los defensores de la teoría del valor trabajo no suelen saber contestar muy bien. Ahora vemos si Guillermo me las contesta bien, que es cómo medimos las horas de trabajo, qué unidad homogénea podemos sacar. Si yo, por ejemplo, tengo una cosecha y la mitad de la cosecha se echa a perder por un bicho que puede infectar las plantas, ahora de repente, según los teóricos del valor trabajo, toda la otra mitad ha absorbido el valor de toda la cosecha. No tiene mucho sentido, no se puede explicar muy bien. Tampoco se explican muy bien los mercados de segunda mano, cómo es que el valor continúa y continúa y continúa aún los mercados de segunda mano y en la reventa. Tampoco el dinero que tenemos ahora, cómo se explica el valor del dinero, el cual no cuesta ningún trabajo producir, o por qué no se asume que hay trabajo en el que, por ejemplo, una de las críticas que hacía Perón era al encargado de las tierras, que decía que no aportaba nada de trabajo y que por eso necesitaba unos impuestos superiores al 80%. Pero ¿por qué hay que hacerle esto al encargado del trabajo si al final sería el mismo que el encargado peronista que se encargara de distribuir la riqueza? Es decir, está aportando un servicio. Aunque crea que no, está aportando un servicio. Y luego, por último, que al final la producción, un bien se va a producir con más o menos horas según la industria que haya, el nivel de industria y lo que se haya invertido. Pero esta inversión viene antes dada por el capitalista que ha decidido invertir más en una industria o en otra para poder hacer unos procesos productivos más rápidos y más eficaces que otros. Es decir, ha habido las expectativas del capitalista en primer lugar que ha dicho, pues yo creo que me va a dar más beneficio producir esto. Y ahí de nuevo entra el elemento subjetivo. Solo por aclarar, Eduardo, te quedan 12 minutos. Guillermo, vale. Tienes 13 y medio. Y puedes contestar y enlazar con el siguiente apartado, cómo se determinan los precios. Mirá, obviamente que cuando yo inicié la exposición dije que como somos una ciencia social, ninguna de las dos teorías termina de completar. Ahora, la administración de la cosa pública atendiendo al bien común y la construcción de la comunidad se lleva mucho mejor, la construcción de una sociedad justa desde ya, se lleva mucho mejor con la teoría objetiva del valor, que obviamente esto comienza con la riqueza de las naciones, porque en la evolución del pensamiento es porque una nación era más rica que otra. Bueno, en esto el pensamiento económico fue evolucionando y Adam Smith sobre esto explicó. Naturalmente después vino Ricardo y después vino Marx.
para dentro de la misma teoría objetiva del valor decir por qué las cosas cuestan. Y ahí viene lo del trabajo socialmente incorporado. Naturalmente que ese es el costo. Una cosa es el costo y otra es el precio de venta, para ya unir los dos temas que vos vas demandando. El hecho de que no tengas costos invalida la tasa de ganancia para que emerja, y entonces la manera de no emerger la tasa de ganancia es la teoría anglosajona de la competencia, donde el hombre desde la creación de Dios compite uno contra el otro. Y nosotros decimos que no, que las sociedades que evolucionan son las sociedades solidarias. Para mí el concepto rector no es la competencia. Si yo le saco el concepto de competencia al joven de la escuela austríaca, se le cae toda la teoría, porque no tendría manera de encontrar un esquema de distribución de los factores de producción llamado ingreso. Entonces, lo que necesitas, como no hace costos, porque solo hay precios, es que todos sean operadores en el mercado que no tienen capacidad de generar con su propia acción tendencias en el mercado. Y para eso llegás al modelo que los termina satisfaciendo, que es el de la competencia perfecta. Ahora, la realidad es que eso no se da. Tal es así que el modelo finalmente que terminás estudiando en el segundo año de la carrera es el modelo de competencia perfecta, donde es cierto que se podría dar en términos teóricos que no hay ningún actor en el mundo que podría ser relevante por sí mismo, pero que cuando vas a estudiar la realidad te encontrás con que no es así. ¿Cuántas fábricas de caramelos puede tener mi país? ¿Cuántas fábricas de acero puede tener mi país? ¿Cuántas fábricas de aluminio puede tener mi país? Bueno, obviamente para tener fábricas de aluminio puedo tener una sola. Entonces tenemos que abrir la economía de tal manera que la fábrica india o china de aluminio me termine fundiendo la fábrica argentina de aluminio. Claro, como tampoco existen las naciones y finalmente terminás en un proceso de globalización con un gobierno mundial, lo que termina emergiendo acá es la potencia ideológica de esa escuela, que no es casualidad que haya salido de un pueblo imperial, que es el pueblo austríaco, que es el imperio austrohúngaro, que recién terminó en la Primera Guerra Mundial. O sea, esas teorías surgidas aparentemente del mundo de las ideas surgen de un pueblo imperialista, que lo que hizo fue dominar a otros pueblos. Por eso esto es tan importante cuando surgimos desde las ideas de la trascendencia. Y en las ideas de la trascendencia hay un mandato bíblico que te ganarás con el pan con el sudor de tu frente. Obviamente que hubo doctores de la Iglesia donde podemos transitar alrededor del conocimiento de la economía desde nuestra propia disciplina. Pero yo te diría que hoy hasta nuestros obispos tienen dificultades para entender en profundidad la economía. Por eso, cuando uno tiene que ir, bueno, ¿a dónde va? Bueno, va a los orígenes. Cuando dice, bueno, ¿qué dice la Biblia sobre lo nuestro? ¿Qué dice el Evangelio? Bueno, ahí tenés mensajes muy claros. Ahí tenés mensajes muy claros sobre la riqueza, la pobreza, la igualdad, la importancia del trabajo, la importancia de invertir. Cuando vos vas a los mensajes originarios, la cosa queda clara. No hay ninguna duda que hoy, cuando se ha avanzado en la doctrina social de la Iglesia, comenzando por las encíclicas del siglo XIX, hay un elemento ordenador que es la teoría del trabajo. En las encíclicas, las encíclicas papales, cuando se termina de ordenar el pensamiento económico, que no está del todo ordenado, pero bastante ordenado, no hay duda que detrás de la doctrina social de la Iglesia hay una teoría objetiva del valor. No hay ninguna duda sobre eso. Es cierto que en los 2000 años esto hemos transitado. En síntesis, el hacer costos, que es elemental para cualquier empresa, define la tasa de ganancia en el límite, define la rentabilidad y en el límite la tasa de ganancia. Y la mercadería solo se realiza en el espacio público. Y acá está lo importante. El comercio se realiza en el espacio público.
no en el espacio privado. Por lo tanto, la mercadería transita en el espacio público y desde ahí nosotros los peronistas decimos, en tu propiedad, vos hacés con tu propiedad lo que te plazca. Cuando la mercancía para su realización pasa al Estado público, al lugar público, ahí el bien común tiene posibilidades de operar. ¿Qué me contesta la escuela austríaca a este elemento tan importante del espacio público? Quiere anular el espacio público. ¿Qué es lo que dice la escuela austríaca en la Argentina? Hoy la tecnología te permite que cada cuadra tenga dueño. ¿Por qué me dice esto la escuela austríaca en la Argentina? Para invalidar el espacio público. Pero obviamente el espacio público es el espacio de la comunidad que está por encima del espacio de los individuos. Y en la medida en que uno crea en la creación, crea en el espacio público, crea en el bien común, de ninguna manera se puede hacer únicamente en economía sin hacer costo del individuo, y mucho menos pensar que lo que motoriza al hombre no es la solidaridad, sino la competencia. Nosotros somos aquellos que tenemos como elemento ordenador la solidaridad. Y si no hubiese existido la solidaridad, el mundo no sería lo que fuere. España no hubiese llegado a conocer América. ¿Cómo se le explicaba a esos hombres que no sabían qué iban a encontrar si esos hombres no creían en la trascendencia? Y si crees en la trascendencia, crees en la solidaridad. Por lo tanto, está claro que ninguna de las dos teorías del valor completan el pensamiento de una disciplina social, precisamente porque es social y no es exacta, y no existe el economista global, sino que existe el economista implicado con su pueblo. Tiene que conocer en profundidad los actores de su pueblo para hacer economía. Algún día peronizaremos el mundo. Nosotros querremos que todos los pueblos del mundo sean peronistas. Perón decía que hay una sola clase de hombres las que trabajan. Y también decía, somos todos peronistas. Lo que pasa es que hay algunos que no se dan cuenta. Y la buena gente termina siendo peronista, no hay ninguna duda. Y como Milei es una buena persona y mi contendiente actual también lo es porque lo veo en sus ojos, a la larga van a terminar siendo peronistas. Me quedan 5 minutos de los acordados, luego al final podéis tener un último intercambio. Me gustó, quiero decir que estoy disfrutando muchísimo del alto nivel de ambos, del respeto intelectual que os estáis mostrando, y realmente estoy disfrutando mucho a nivel personal. Guillermo, también me ha gustado que de forma intuitiva ha introducido el tema siguiente, que era el libre comercio. Entonces, Edu, como tienes 11 minutos y medio aproximadamente, puedes responder a las partes en las que Guillermo entró de libre comercio y seguir, de precios, y seguir con libre comercio, que ya lo introdujo, bien introducido Guillermo. Te empiezo a contar el tiempo ya. Vale, pues uno de los comentarios que al principio Guillermo estaba preguntando cuántas fábricas de acero, cuántas fábricas de X o Y. Bueno, eso, como mi labor como economista no es hacer planificación central de una sociedad, no lo puedo saber, y espero que él tampoco intente saberlo. Quizás con su labor como político sí que lo fue, entonces ahí es distinto, pero de nuevo, enlazando a la siguiente parte, yo creo que la labor del político no debería ser esta, debería apartarse completamente de la propia economía. ¿Por qué? Por varios de los problemas que voy a decir ahora, pero antes de eso, también comentar que, bueno, a mí hay algunas de las cuestiones que le he planteado sobre la teoría objetiva que todavía no me han quedado muy claras, y también me preocupa eso de hablar del espacio público, porque al final cuando hablas de lo público no hay nada público, o si es de todos no es de nadie, ¿no? Al final, cuando hablamos de espacio público es una manera, es un eufemismo para decir el espacio del Estado que te va a permitir utilizar cuando el Estado quiera. Pero bueno, eso ya es menos economía, más política. Y aún dentro del mundo ideal peronista, es decir, dentro del respeto al espacio público, a la convivencia social, se puede llevar comercio, y se lleva comercio que no tiene que pasar por el espacio público. Yo desde mi ordenador puedo intercambiar acciones, puedo estar en mercados bursátiles, puedo hacer comercio de muchas maneras que tiene un gran impacto en el lado real de la economía, no solo de mi país, sino la del mundo, que no tiene que pasar por el espacio público de ninguna manera. Es decir, este también se tiene que regular. Yo diría que según la lógica y la explicación que nos ha dado, este debería estar completamente fuera de las manos del Estado, porque no necesita de la convivencia social, porque no necesita del espacio público. Pero bueno, Eduardo, déjame añadir un pequeño detalle. Cuando dices ordenador te refieres a computadora. Lo digo para
los argentinos que nos escuchen, para Guillermo, que imagino que sabrá que en España se dice ordenador, y para todos los hispanoamericanos. Vale. Sí. Y ahora, volviendo a por qué el Estado no debe estar, no debe meterse dentro del comercio, porque el Estado, aunque lo haga con la mejor de las intenciones, va a tener problemas de cálculo. El Estado no sabe exactamente qué producir, es decir, para un input tiene muchos outputs distintos, pero con una variedad de outputs, con un número de outputs cerrado, también puedes crear muchos inputs. Es decir, el Estado no sabe ni qué producir ni cómo. Eso solo se puede saber a través de precios que surgen del libre mercado o precios que surjan del libre mercado. Porque en el momento en el que alteras los precios, como parte de la doctrina peronista intenta para ciertos bienes, los bienes, las necesidades que se tengan que estar cumplidas y todo eso, hace falta ordenar los precios, y para hacer eso estás incurriendo en problemas de cálculo y además estás quitándole a alguien su producción. El Estado no genera nada, el Estado no genera riqueza, todo lo que tiene lo ha tenido que robar o anteriormente o en un futuro a través de inflación, y para hacer eso pues lo que tiene que hacer es robar, con lo cual espero que esté Guillermo en contra del robo, porque, bueno, como veo, le gusta mucho el cristianismo y entenderá que eso es pecado. Pero bueno, no solo eso, entrando en más problemas del cálculo, vemos que cuando las empresas, cuando el Estado subvenciona a ciertas empresas, estas operan bajo lo que se llama restricciones presupuestarias laxas, es decir, hay una refinanciación constante de las empresas en pérdidas porque no tienen que ajustarse sus presupuestos, o sea, sus costes a sus gastos. Pueden gastar más de lo que ingresan, por lo que hay una pérdida social de la economía. Eso va en contra de cualquier convivencia social y cualquier mejoría que se espere de la sociedad. Si queremos que la sociedad mejore de verdad, lo que hay que hacer es quitar al Estado completamente de la economía. ¿Por qué? Porque al final el Estado va a mejorar unas industrias que están en pérdidas, que malgastan recursos, a lo mejor no intencionadamente, pero simplemente son menos eficaces que otras industrias. Y es mejor que el Estado se vaya y que no haya pérdidas sociales, porque al final lo que tenemos que tener en cuenta es que los recursos son escasos. Y si una industria gasta demasiado en producir algo que no está, que si no fuera por la ayuda social estatal no lo produciría, significa que estás suponiéndole un gasto a toda la sociedad. Luego, también vemos problemas con los precios máximos y mínimos, cuando el Estado, que esos también suelen ser medidas muy peronistas, pero cuando el Estado fija precios máximos, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con escasez, nos encontramos con pérdida de la calidad, porque si yo no puedo bajar mi precio, voy a bajar la calidad. También con pérdidas de tiempo. ¿Por qué? Porque si no hay una manera a través de precios de ordenar los bienes, ¿cómo se ordenan los bienes? O bien a través de favoritismos estatales, o bien, en el mejor de los casos, con pérdidas de tiempo. La gente hace colas, que es lo que se ve en los países con precios máximos generalizados. Luego vemos pérdidas de ganancias porque hay gente que quisiera intercambiar y no puede porque el Estado se lo está impidiendo, y una mala distribución de recursos. Y con precios mínimos, algo también muy, muy peronista, vemos que hay excedentes. Si, por ejemplo, hay un salario mínimo que dentro de lo que puedo decir del peronismo, esto es algo a decir bien, es decir, esto es algo a alabar, porque el peronismo, por lo menos en la doctrina peronista, Juan Perón defendía el salario mínimo gremial, que sería, yo creo, que una mejora de lo que tenemos ahora en vez del salario mínimo interprofesional, pero bueno, defendía esto, genera desempleo, defendía un excedente de desempleo. Luego también aumentos innecesarios de calidad, que es lo que nos está pasando sobre todo en España, y no sé si en Argentina pasa, pero la gente está sobreformada, hay una sobreformación y vas a trabajar al McDonald's con 5 carreras, 2 másteres y un doctorado. Otra mala distribución de los recursos y entonces, de nuevo, vemos que con precios mínimos, igual que con precios máximos, hay pérdidas sociales. La sociedad al final termina viviendo peor que si se le dejara al libre mercado comerciar, y el libre mercado con la mano invisible que defendía Adam Smith, que antes Guillermo muy bien ha mencionado, pues esta se gestionara y gestionara los recursos a donde deben ir. Esta sería una labor mucho más social, porque al final la gente, por el interés personal, porque es verdad que Perón no quería hablar de la libertad individual, él hablaba del interés personal y decía que lo que había que promover era el interés personal. Pues bien, a través del interés personal vemos cómo la sociedad puede mejorar siempre y cuando el Estado no inmiscuya, o se inmiscuya lo mínimo posible, que es nada. Y por último, antes de que se me olvide, otra cosa que ha dicho antes Guillermo, que ha hablado de la competencia perfecta y cómo los austriacos hablamos de competencia perfecta, pero aquí, sintiéndolo mucho, Guillermo, es un error enorme, porque todos los austriacos, es una de las cosas en las que estamos de acuerdo, que la competencia perfecta no existe. Es un buen modelo teórico para pensar qué pasaría si llegáramos a ella, pero ninguno trabajamos con modelos de competencia perfecta. Muy bien. Dos errores. Estáis los dos casi con 5 minutos. Guillermo, puedes refutar o pasar al siguiente tema, que sería el rol del Estado, o puedes, como bien has hecho anteriormente, ya enlazarlo. Es lo mismo. Primero,
el amigo se confunde, está hablando con un peronista, no con un marxista. Vuelvo a decirle por última vez, nosotros somos los que decimos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Nosotros no somos estatistas, no somos. Él está discutiendo conmigo como si nosotros fuéramos estatistas. No somos estatistas, no somos fascistas, no somos del nacionalismo de exclusión, no somos del nacionalsocialismo, somos peronistas. Yo entiendo que él ha hecho un esfuerzo enorme y lo valoro para intentar entender el peronismo. Pero cuando habla conmigo en este momento, o me ubica como nacionalsocialista o me ubica como marxista. No tenemos nada que ver, es un Estado esclavo de un pueblo libre. Nosotros no somos estatistas, somos respetuosos de la propiedad privada y los bienes y servicios los produce el sector privado. Simplemente decimos que cuando se intercambian los bienes y servicios es en el espacio público y sí creemos en el espacio público. Esta es la diferencia y desde ahí construimos una sociedad justicialista, que significa una sociedad donde se tienda a que la justicia, que es un principio ordenador de la sociedad peronista, reine. Por eso no reina la competencia. Creemos en la solidaridad. Digo, porque si no nos discute con los peronistas como si estuviera discutiendo o bien con los nacionalsocialistas o bien como los marxistas. Y nosotros no somos nada de eso. Somos justicialistas. Con respecto a la teoría del valor que él presupone que no contesté, sí contesté, a través de los costos. Obviamente que cuando nosotros hablamos del capital, hablamos de trabajo incorporado en el capital, guardado como capital. Lo que me diferencio de él es que digo que la propiedad del capital no está en manos del capitalista. No está en manos del capitalista. Puede estar en manos del capitalista, pero puede estar en manos también de una cooperativa. Puede estar en manos de una sociedad anónima que sea la propietaria de la sociedad anónima en términos de accionistas, los mismos trabajadores. No hago cuestión de la persona jurídica, pero como no hago cuestión de la persona jurídica, sí mi función de producción tiene trabajo y tiene capital. De eso no hay ninguna duda. Y lo que tenemos que discutir es cuál es la apropiación del ingreso, del capital y del trabajo. Pero me diferencio de él, es que en la propiedad del capital no es el capitalista. Puede ser el conjunto de trabajadores dueños de... No el Estado. Porque precisamente nosotros no somos estatistas. Por eso respetamos la propiedad privada. Yo entiendo que esto le genera un desorden, porque no están acostumbrados a discutir con el peronismo. Ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer. De alguna manera, la doctrina peronista ahora generó, después de alguna década, una escuela del pensamiento económico peronista y sobre eso debatimos. Con respecto a la competencia perfecta, es obvio que no la pueden aplicar. Por eso no hay modelos de aplicabilidad en los países que sean desde el modelo austríaco. Hay sectores como el vector financiero que intentan transitar en el modelo austríaco en términos de valorización del capital, pero a la hora de la verdad serán de bruces. Cuando vos le quitas el modelo de competencia perfecta a la escuela austríaca, entra inexorablemente en contradicción porque entra la política, porque entra la distribución, entran los factores de poder a influenciar cómo se apropian del ingreso. Por eso una cosa es la discusión en términos teóricos y otra en términos prácticos. En términos teóricos, la discusión del modelo austríaco está bien. Es obvio que en la Argentina se enseña y es obvio que yo lo estudié. Y es obvio que me tuve que sacar la nota que me saqué para pasar de materia. Ahora, finalmente, en las últimas materias de la economía viene la realidad. Viene la macroeconomía, viene la política monetaria, vienen los ciclos de crecimiento. Esto, y que es lo que influye, excede al modelo austríaco. Es cuando yo hablo de la madurez. Por eso me sorprendió enormemente, porque al menos en Hispanoamérica, la escuela austríaca se da de bruces con el keynesianismo. Más, en general, la escuela austríaca la pone a Keynes del lado de la teoría objetiva del valor, cosa que no hay ningún antecedente. Por eso me sorprendió que lo pusiera en la teoría subjetiva. Y ahí inexorablemente tiene que hacer macroeconomía, que no hace la escuela austríaca. Porque lo que te plantean es la limitación del Estado en un lugar tal y casi su inexistencia. Por eso en la Argentina lo llamamos anarcocapitalistas. Anarcocapitalistas.
Y en realidad ese anarcocapitalismo tiene un ejercicio de interés en términos teóricos totalmente alejado de la administración de las necesidades de los pueblos, porque nosotros adscribimos a la existencia de los pueblos y todos los pueblos son imprescindibles que se mantengan con sus singularidades para que el mundo funcione armoniosamente. Por eso, con esto termino, dije, somos de aquel nacionalismo que construye puentes, no del nacionalismo que levanta muros. Pero me encantó el debate, lo agradezco enormemente y desde ya que le vamos a dar al colega que siga estudiando el modelo peronista y de acá a 2, 3 meses nos volvemos a encontrar en esta gimnasia, porque a medida que estudie el modelo peronista se va a hacer peronista. Quedó en 23 segundos. Eduardo tiene todavía 4 minutos para responder. No, pues este es el tiempo pactado. Podemos hacer, después de la respuesta de Eduardo, si queréis, un pequeño anexo final tocando la inflación, una pequeña conclusión, y lo dejamos. Y quizá, como yo estoy disfrutando mucho, pelearé para que, quizá no en 3-4, pero en 6 meses nos volvamos a ver los 3. Pero Eduardo, usa tus... Solamente me voy, sí. Yo ya tengo otra entrevista, solamente me tengo que despedir. Yo lo que hago lo escucho, luego me despido y después se despide con todo gusto. Perfecto. Pues Eduardo, tus 4 minutos y despedimos. Vale, bueno, le quería hacer un par de preguntas, pero bueno, si no son preguntas al aire, si tiene tiempo, pues me las responde. La 16ª verdad justicialista dice que hay que poner el capital de la economía al servicio, hay que poner el capital al servicio de la economía social y al servicio de la economía, sí, y al servicio del bienestar social. Pero bueno, ¿quién tiene que hacer esto si no es el Estado? Luego, en doctrina peronista, Perón decía que había que tener un salario femenino. ¿Quién va a hacer esto si no es el Estado? Perón hablaba de los salarios mínimos gremiales. ¿Quién va a hacer esto si no es el Estado? Igual que Perón hablaba de la distribución de la riqueza. Y de nuevo, ¿quién va a hacer esto si no es el Estado? No, pero eso lo hace la educación, mi amigo. Esta es la diferencia entre ser individualista o pensar que te ordena la solidaridad. Cuando alguien toca el violín y es maravilloso y vos lo aplaudís, lo toca para vos y se perfecciona para vos, para el otro. Es como la misa. La misa ¿es de un cura con Dios o es con la asamblea? ¿Cuándo se perfecciona la misa? ¿Cuándo se perfecciona la economía si no es con el pueblo? Pero lo dejamos para el próximo debate. Y la última, que es un punto que leyendo la doctrina peronista hay una cosa que me ha chocado muchísimo, entonces quería aprovechar la oportunidad para preguntar que Perón dice que la tercera posición, el peronismo, ¿dónde estaba? Aquí. O sea, que el Estado, o sea, no busca alterar los principios de libertad económica ni para productores ni para consumidores, pero simplemente que en el momento en el que él estaba escribiendo hacía falta una alteración de la sociedad porque veníais después de una guerra y era necesario para redistribuir la sociedad, para organizarla, para que existiera esa cohesión, esa convivencia social de la que hablaba tanto Perón. Pero claro, él hablaba de que era necesario por el momento coyuntural en el que se encontraba Argentina en el momento, por la desarticulación de la economía provocada por la guerra. Vale, pero tantos años después de este momento coyuntural del que hablaba Perón, ¿sigue haciendo falta el peronismo? Yo diría que Perón a lo mejor se debería decir que no, diría, no, mi tercera posición hacía falta en el momento para articular de nuevo la sociedad y la convivencia social argentina, pero en el momento en el que ya han pasado tantos años, deberíamos volver a los principios de libertad económica para productores y consumidores que él defendía. Es que nosotros somos la tercera posición, basado en los principios ordenadores de la sociedad, que son el amor, la solidaridad, la justicia, y todo eso en el marco de la creación. El liberalismo y el marxismo se alejan de la creación. Precisamente son ateos, no creen en la creación. Son doctrinas que vienen del iluminismo, no tienen nada que ver con los principios. Al contrario, el peronismo es la expresión de la organización y la administración del reino terrenal en espejo con el reino de los cielos. Por eso nosotros decimos que somos la doctrina superadora. Pero lo dejamos para la próxima y me ha encantado el debate.
mí me ha encantado muchísimo más ser testigo y moderador del debate. Voy a hacer una última pregunta a ambos. Primero a Guillermo para que pueda marchar. En Argentina, Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, ¿son peronistas o han hecho economía peronista en algún momento? ¿Sí o no? En algún momento sí, en otro momento no. Es cierto, en España... es cierto que se van perfeccionando. Tenemos los elementos ordenadores de la doctrina y desde esa doctrina se van armando los instrumentos. Mañana presentamos el plan económico peronista que después mis colaboradores te van a hacer llegar para que veas cuál es el ordenamiento lógico. En España, desde su perspectiva como argentino e hispano, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy o ahora Sánchez, ¿han sido liberales o son liberales o lo fueron? No hay duda que han sido todos de la escuela austríaca. Están todos dentro de la globalización. El único que estuvo afuera de eso fue el generalísimo. Eduardo, las mismas preguntas. Menem, Néstor Kirchner, Cristina, Alberto Fernández en la actualidad. Podríamos incluir también, los radicales, pero bueno, es quizás un poco más profundo, pero ¿con los consideras, tras la conversación, el debate, los consideras peronistas o que han ejecutado una política económica peronista? Me sabe mal repetir lo que ha dicho Guillermo, pero de nuevo, algunas cosas sí, otras no. En los últimos años yo diría que no, que al revés, que no están progresando hacia el peronismo, sino que al revés están, si yo fuera peronista pensaría que están como los cangrejos yendo hacia atrás. De hecho, toda la política inflacionaria y todo eso creo que es bastante contraperonista, que al final perjudica más a las clases sociales más necesitadas y que Perón estaría en contra de las mismas. Así que creo que lo que han hecho desde 2020 hasta ahora ha sido poco peronista. Y nos dejamos eso el tema no hay de inflación, duda. que Este gobierno no es peronista, este gobierno es socialdemócrata. Yo te contesté, a veces sí, a veces no, a Menem, Kirchner, Cristina. Este gobierno, Alberto Fernández, se definió socialdemócrata, es de la escuela austríaca. Sin embargo, es del Partido Justicialista, ¿no? Y debe no, de, lo intrusó, lo ha intrusado. Él se definió, él confesó ser socialdemócrata de la escuela austríaca. Bueno, pues Eduardo termina pues con la parte de España. Desde tu perspectiva, alguno, y por contrastar, ¿no?, con lo que comentó Guillermo, algún presidente del gobierno, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, Sánchez, ¿ha sido liberal o peronista, si quieres arriesgarte? No, ni liberal ni peronista tampoco. Y tampoco me atrevería a decir que son de ninguna escuela económica ninguno de ellos, porque no creo que entiendan mucho, están ahí un poco puestos a dedo de sus maneras. Quizás alguien tienen que entienda, pero no me atrevería a decir ni siquiera que son keynesianos, pero no son nada, es gente que está ahí por ver qué saca. Pues terminamos aquí con una sonrisa que yo creo que los tres a la vez hemos sonreído. Agradezco de verdad el nivel intelectual que ambos han mostrado, el respeto que se han ofrecido el uno al otro. Nos retamos para dentro de 6 meses, si os parece bien. Hacemos una revisión y entramos un poco más al tema técnico de la inflación. Y muchísimas gracias a los dos, a Guillermo, Eduardo Blasco. Gracias y gracias al colega y que siga estudiando, que está por buen camino. Gracias, Guillermo. Gracias, Eduardo. Un placer. Y ahí lo dejamos. Gracias, Guillermo. Un saludo. Chao, amigo. Guillermo, un placer. Chao.